Hola curiosas y curiosos de la historia. Hace unos días os hablé de los médicos en el antiguo Egipto, aquí os lo dejo, pero hoy os voy a hablar de los cirujanos en la Edad Media. Porque ¿sabíais que por aquel entonces los hospitales estaban vinculados a la iglesia? ¿Sabías que los barberos fueron los cirujanos durante centenares de años? ¿Cómo cambió todo eso? Pues bien, quédate conmigo ya que te aseguro que te voy a explicar unas historias muy interesantes y curiosas. Y ojo, que en los próximos días también os hablaré de las legiones perdidas de la antigua Roma. Así que no quieres perderte nada, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. Si quieres saber más, acompáñame. Durante la Edad Media comenzaron a florecer los hospitales por toda Europa y lo hacían curiosamente allí donde llegaban las órdenes religiosas tanto templarios como hospitalarios. Estos hospitales estaban vinculados a monasterios u órdenes, como el Hospital de Jerusalén de la Orden de los Caballeros de San Juan, y atendidos principalmente por monjes o clérigos. Al principio, en estos hospitales no solo se atendía a los enfermos, sino también a peregrinos pobres o niños abandonados. Y a diferencia de los médicos laicos, estos monjes médicos practicaban tanto la medicina como la caridad. Por lo tanto, era una medicina caritativa y limitada a unos cuantos tratados no censurados. Y lógicamente, sin ninguna capacidad de investigación o experimentación. Por tanto, en alguna intervención quirúrgica, por llamarlo de alguna forma, porque en ocasiones estaban más cerca de la tortura que de la medicina, algunos de sus pacientes la palmaban en la mesa de operaciones. Pero la culpa de la muerte de un hombre suponía una pesada e ingrata carga para aquellos monjes que practicaban la medicina por caridad. Y es por ello que en el año 1215 el Papa Inocencio III decidió poner fin a aquella práctica y promulgó la bula Ecclesia ab horret a sanguine, que viene a significar que la Iglesia aborrece el derramamiento de sangre, con la que oficialmente se prohibiría la práctica quirúrgica a los clérigos. Desde aquel momento, la responsabilidad de la cirugía quedó en manos únicamente de los cirujanos de la época, los barberos. Sí, lo estáis escuchando bien. Y así, como hoy en día nuestra Thermomix pica, trocea, tritura, amasa, raya y cocina, los barberos de la época sacaban muelas, practicaban sangrías, hacían trepanaciones y cortaban el pelo. Por ello, para hacer reconocibles sus locales y después de entre comillas varios estudios de marketing, eligieron como señal distintiva un cilindro con franjas oblicuas rojas y blancas alrededor, que colocaron en las puertas de sus establecimientos. ¿Os suena? Pues bien, el cilindro representa un brazo ensangrentado con vendas alrededor, a modo de las sangrías que se practicaban en su interior. Y les iba el negocio muy bien, hasta que a finales del siglo XIX, los cirujanos, que eran profesionales con estudios, consiguieron que los barberos dejasen de ejercer aquella práctica. Pero eso sí, conservaron el símbolo en sus locales. Por eso, hoy en día, todavía el cilindro bicolor representa una barbería. Aunque curiosamente, Francia y Estados Unidos quisieron darle su toque patriótico y añadieron una banda de color azul para que tuviese los colores de sus banderas. Y ojo que de médicos también trató el Papa Alejandro VI. Y es que en una recepción del Papa a los enviados de una corte extranjera, y tras una buena cena y un buen vino, se comentaba entre los asistentes si eran o no necesarios los médicos. Sí, valía la pena ir a curarse con ellos. Pues bien, la opinión generalizada se decantaba por considerarlos totalmente prescindibles. Recordemos también que en muchas ocasiones era peor el remedio que la enfermedad. Y a eso que el Papa tomó la palabra y dijo lo siguiente: yo difiero de ese criterio, creo que es necesaria la existencia de médicos porque sin ellos crecería tanto la población que no se cabría en el mundo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Conocíais estas historias? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Igual que la respuesta a esta pregunta, a ver quién la sabe. La frase sábado por la campana proviene de la Edad Media y hace referencia a la peste bubónica. A ver quién sabe por qué. Suerte a todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botoncitos son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Isipromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.